Hola a todos, todas y todes, soy Jessica González y hoy desde la Radio de Todas daremos continuidad al programa Dos Mundos, una lucha, el análisis del feminismo entre el País Vasco y El Salvador para hablar sobre la maternidad. A través de diferentes culturas y sistemas sociales se ha creído que la mujer, para estar completa, tiene la necesidad de crear una familia y que ha de ser temprano. Pero este hecho no es algo pasado. En la actualidad todavía existen muchos lugares donde esta perspectiva está muy presente y tiene mucha fuerza. Es por eso que la maternidad varía según el lugar y las circunstancias. En algunos sitios las mujeres se convierten en madres muy jóvenes y en otros, mientras que en otros, esto ocurre mucho más tarde y las razones pueden ser diversas, culturales, económicas, personales, y también cambia la manera en la que se ve esta maternidad. Para entender sobre este tema, desde el País Vasco tenemos a María del Mar, integradora y educadora social, y desde El Salvador tenemos a Mariana Moisa, antropóloga feminista. Hola. Hola, Jessica. Hola. Hola. Vale, para dar comienzo, ¿podríais explicarnos un poco cómo se percibía la maternidad en el pasado? Por ejemplo, Mariana. Hola, buenos días. Bueno, me alegra mucho tener esta posibilidad de intercambio. Yo creo que, bueno, en el caso, no sé si en el caso de El Salvador o es una percepción casi que mundial, pero creo que sí se percibe que el fin último de las mujeres es la maternidad. Y no solo de las mujeres, también de las niñas. Entonces, creo que con la derechización, ¿verdad?, del mundo, es una tendencia global, creo que estamos retrocediendo a esa percepción de las mujeres y de las niñas que tenemos cierta obligación de ser madres, y no solamente ser madres por parir, sino que es como un mandato maternarlo todo, ¿verdad? Entonces, creo que esa percepción no ha cambiado mucho, o por lo menos hay una tendencia a volver a la idea de que el fin último de las mujeres es la maternidad. Entonces creo que no dista mucho, ¿verdad? Esa idea de que las mujeres se encargan de los cuidados exclusivamente. Y también una idea como de reforzar, ¿verdad? Estereotipos, como de esto que parecía tan básico y que creíamos ya haber salido, ¿verdad? Pero de estos regalos para las niñas, como adoctrinarlas para que su única opción, bueno, no tan única porque en este sistema capitalista no va a ser la única, pero necesitamos que también las mujeres trabajen, pero que además de trabajar, de conseguir un trabajo remunerado, también nos encarguemos de los cuidados, ¿verdad? De ese trabajo no remunerado, pero que el trabajo reproductivo sigue siendo única y exclusivamente responsabilidad de las mujeres. Bueno, Jessica, gracias por este espacio. Yo creo que históricamente la maternidad en el País Vasco pues solía ser vista como el centro de la vida de las mujeres. Al final, para nuestras abuelas y madres era prácticamente una expectativa social que era ineludible. Y la identidad de una mujer pues estaba entrelazada fuertemente con el rol de madre. Se preveía desde muy pequeña pues que su rol era pues, conseguir un buen marido, hacerse a un buen hogar y ser madre, y además ser una madre entre comillas superpoderosa, ¿no? Pues la madre perfecta, que no se podía quejar, que tenía que asumir todos los roles de no solo los hijos, sino de la casa, de su marido, de la familia, porque aquí ya entran pues otros temas como el cuidado de adultos, pues, de sus propios padres o sus abuelos. Entonces sí que fue importante destacar cómo esta visión estaba tan marcada en una sociedad pasada, desde la perspectiva social, y que, como dijo Mariana, ya estaba desde muy niña
marcada, que estuviéramos preparadas para asumir este papel, y era como la cúspide de nuestra vida, el lograr ser madre, además ser una buena madre. Creo que estás con el micrófono en mute. Aquí. Eso. ¿Cómo se desarrolla esa maternidad actualmente ahí en el País Vasco, María? Bueno, actualmente en el País Vasco sí que se ha visto una transformación clara de cómo se vive la maternidad, ya que ahora como mujeres tenemos más opciones y accesos a recursos que sí que nos permiten decidir si queremos ser madres y cuándo serlo. Pues según los datos del Instituto de Estadística, la edad media aquí en el País Vasco a sol de hoy es de 32, 33 años y para tener el primer hijo. Entonces, esta media ha aumentado cada vez más a consecuencia de lo que refleja la tendencia hacia una postergación de la maternidad para priorizar primero la carrera profesional o también el desarrollo personal de la mujer. Además, está también promoviendo una corresponsabilidad en cuanto a las tareas de crianza. Esto a comparación con lo que les contaba antes de cómo teníamos que ser vistas como esa supermadre que tenía que hacerse cargo de todo, pues hoy se está percibiendo como desde un punto de vista de corresponsabilidad con las parejas para que sea un trabajo contiguo. Y es crucial, ya que así se pueden equilibrar las cargas dentro del hogar, porque también lo decía Mariana, que al final también se nos espera que trabajemos y aparte de eso seamos responsables del hogar, de los hijos. Entonces sí que aquí se ha visto ese cambio de corresponsabilidad, se ha visto el reflejo del trabajo que ha hecho el feminismo en priorizar otras cosas y quitarnos esta meta de que lo único que podemos ser como mujeres es madre. Entonces sí que se está viendo, y más en las pirámides de población, como cada vez hay más población adulta y menos infancia, en que se está teniendo otras opciones y se está pudiendo decidir si queremos o no ser madres y cuándo serlo. Y ahí en El Salvador, o sea, ¿se ha dado este cambio tan radical como en el País Vasco? O sea, yo creo que sí que han habido cambios, digamos, en la percepción, pero creo que pesa muchísimo los poderes políticos, digamos. Entonces, aunque las mujeres podamos percibir, digamos, o tener esa idea, las políticas públicas, digamos, siguen marcando o sirviendo para este continuum, digamos, cultural, ¿verdad? Entonces, mientras no cambien las políticas también, porque las políticas ayudan a generar esos cambios culturales, creo que la maternidad va a seguir siendo como el fin último, digamos. Porque creo que aun cuando las jóvenes y les jóvenes quieran cambiar el destino, digamos, ¿verdad? Que se le ha dado, te obligan a la maternidad. Yo no sé si voy a disonar de lo que estamos conversando, pero por ejemplo pienso que, o sea, que siempre, al final, siempre se cumple con el rol, porque, por ejemplo, maternar animales, ¿verdad? Los perrijis y esta historia, o sea, también es un reflejo de la maternidad, simplemente te estás trasladando, pero la idea al final es maternar, y en términos de sistema económico, aunque no tengas hijos, seres humanos, pero maternas animales. Y entonces, en términos del capitalismo, si seguimos haciendo tareas de cuidado, invirtiendo mucho dinero, ¿verdad? Y generando estos vínculos. Entonces, o sea, yo creo que estaría bueno poder cuestionar
la maternidad, o sea, si el sistema nos sigue obligando a tener estas ideas, ¿verdad? De que siempre tenemos que maternar, no importa lo que sea, siempre vamos a tener que maternar, ¿verdad? Entonces, creo que aquí en El Salvador la cuestión es bien diferente. Creo que hay políticas públicas, por ejemplo, el daño que hace Nayib Bukele con la imagen que está construyendo de su liderazgo, digamos, a partir de reforzar estereotipos, me parece muy peligroso. Ahora que mencionas los estereotipos, hoy en día todavía tienen una gran fuerza, sobre todo en este tipo de temas. ¿Cómo dirías, Mariana, que, o sea, cuál es el estereotipo que más fuerza tiene sobre la maternidad ahí en El Salvador y cómo afecta ese estereotipo a las mujeres? Creo que, o sea, es un asunto también digamos, de símbolo, ¿verdad? Entonces, yo me refería, por ejemplo, al presidente actual, ¿verdad? De El Salvador, que tiene tantos seguidores aquí, pero también tiene seguidores en el País Vasco, seguramente. Ya hemos escuchado también referirse a este personaje, pero sí creo que este refuerzo que han hecho como de la imagen de un líder tan importante, ¿verdad? Tan importante para mucha gente. Digamos, esa construcción de una masculinidad hegemónica, y por ejemplo vemos a la primera dama haciendo casi que exclusivamente trabajo de cuidado, ¿verdad? De sus hijas. No importa lo que haga, siempre anda con sus hijas, ¿verdad? Entonces vemos como esta idea de, además, súper heteronormada para comenzar y como de trabajo exclusivo los cuidados. Entonces creo que estas ideas sí que nos están como reforzando, ¿verdad? Los estereotipos sobre las maternidades y de cómo también es una única forma de estar en el mundo. Y yo creo que los feminismos planteamos también otras formas de estar en el mundo. Entonces son ideas disonantes frente a este pensamiento hegemónico que lo que quiere es mantener el status quo y que las mujeres sigamos maternándolo todo, ¿verdad? Los movimientos sociales, las mascotas, los hijos, las hijas, las sobrinos, lo que sea, ¿verdad? Que nunca dejemos el rol de madre. Y ahí en el País Vasco, María. Sí, yo unido a todo lo que ha dicho Mariana, al final es el concepto de seguir maternando. O sea, como decía antes, aquí la tasa de edad media de elegir ser madre sí que ha aumentado, pero en esa edad también recae sobre la mujer, como lo he dicho, al crecer tanto la población adulta, que aquí estamos teniendo una inversión total de la pirámide poblacional, porque tenemos una población totalmente envejecida, ¿quién asume este cuidado, ¿no? Entonces, en familias que son 6 hermanos y una hija, pues asume la hija al final. Entonces, seguimos maternando desde el cuidado y siempre tiene que recaer en el papel de la mujer, aunque todos los hijos trabajen, todos tengan su familia. En la familia de la mujer cabe el cuidado de la abuela, de la tía, de la suegra, suegro, la persona que lo necesite, pero en el papel del hijo varón sí que no cabe este cuidado. Entonces, esto me parece que es el estereotipo que más se mantiene y como dice Mariana, no es solo el decidir tener hijos, sino el seguir en el rol de estar cuidando siempre a otro ser, sea vivo o lo que sea. Y luego, por otra parte, que ya lo he mencionado antes, la idea de ser supermadre. O sea, tienes que poder con trabajo, crianza, vida personal, social, mantenerlo todo y no puedes flaquear. Este estereotipo es muy dañino
O sea, se ve como los últimos años ha aumentado negativamente en el bienestar mental y emocional de las mujeres, como cada vez más hay más depresión posparto, ansiedad, y al final se afecta a la mujer ya desde otro foco porque es innecesario esta carga y no se concibe que no existe. Al final no puedes tener todo perfecto, no te puedes quejar. Entonces yo creo que este estereotipo también es de los más dañinos, no solo recurrentes, sino dañinos, de entender que al final como mujer no estás sola, que se debe comaternar o maternar en grupo o directamente no hacerlo y elegir tú estar bien, porque puedes hacerlo y evidentemente no te va a salir perfecto. Entonces yo creo que sería este. María, has mencionado que la edad para ser madre es de 30 para arriba, pero cada vez es más tardía ahí en el País Vasco. ¿Qué factores crees que están influyendo en esta decisión? Yo creo que influyen demasiados factores. También estamos en un periodo que apenas estamos superando la crisis. Económicamente, lo que supone la vida de un hijo o una hija, pues es muy, pues económicamente es muy difícil. Ahora en el País Vasco estamos también atravesando la crisis de la vivienda. El País Vasco es de los lugares más caros para vivir a comparación del resto de España. Entonces, empezando por ahí, tiras, ¿no? Luego, pues eso, también quiero creer que también influye el elegir tu elección de ser madre después de tu vida profesional, después de tu vida personal, ¿no? Entonces, eso, estudias, empiezas a trabajar, al final con 30 y tantos ya estás un poco establecida en un trabajo fijo, graduada de lo que querías estudiar, y dices, bueno, pues ahora es el momento, ¿no? Pero también cada vez pues influyen más factores. Pues todavía no tengo mi casa propia, todavía no me veo pues lo totalmente solidificada en una relación como para maternar. Al final son bastantes factores que unidos han llevado a que cada vez se tengan embarazos más tardíos. Aquí se dice que el 80% de embarazos del País Vasco ya son considerados geriátricos. Entonces, bueno, es una repercusión de toda la situación, yo creo que también de pensamiento, porque el feminismo ha hecho un trabajo arduo y ya no es como el objetivo principal el tener que ser madre, y eso se lo debemos a una lucha de una visibilización de que no es lo netamente necesario, pero pues también influyen otras cosas y bueno, no se tiene tan a temprana edad como antes, pero sí que se prevé para otra situación de la vida. Se planea un poco más, por decirlo así, en la mayoría de los casos, claro está. Y luego también influye mucho el acceso, las leyes y en cuanto a formación, educación sexual, acceso a métodos anticonceptivos al alcance de todas. Entonces, eso también al final visibiliza el poder tú elegir cuándo querer ser madre. Claro. En El Salvador, en cambio, esta situación, aunque también se da, es mucho menor y se observa que hay un aumento de la maternidad adolescente. Mariana, ¿por qué o qué factores crees que influyen en este hecho? Bueno, yo creo que digamos, la región centroamericana tiene un problema enorme en la maternidad de niñas. Creo que tiene políticas además que refuerzan esta idea y lejos de prevenir embarazos en niñas y en adolescentes, hasta los propicia, ¿verdad? Entonces, creo que por un lado no tener educación integral de la sexualidad, porque porque se supone que es mal vista, porque lo que dicen es que se promueve la promiscuidad. Bueno, las leyes que penalizan el aborto, ¿verdad? De manera absoluta es otro factor. Esas mismas leyes que penalizan el aborto también tienen una sanción social importante porque estas leyes, o sea, se supone que
cómo se contradicen con la Constitución, porque según la Constitución, ¿verdad?, somos todas las personas iguales ante la ley, pero una ley que únicamente persigue los delitos y se entiende que el aborto es un delito, ¿verdad?, según el Código Penal de El Salvador. Entonces, además, la ley únicamente afecta a las mujeres y no a todas las mujeres, sino sobre todo a las mujeres que hacen uso de los sistemas públicos de salud. Entonces, claro, hay una obligatoriedad por ley que tenés que ser madre, ¿verdad? Entonces, esa es una dificultad, pero yo ahí quisiera hacer un énfasis, porque independientemente sea El Salvador, sea cualquier lugar del mundo, yo sí creo que esta exacerbación de la maternidad, esta idea de las maternidades obligatorias, está íntimamente relacionada con el sistema capitalista. O sea, yo creo que no podemos dejar de ver que hay una relación, ¿verdad? Entonces, creo que radica en el control de los cuerpos de las mujeres, ¿verdad? Y el interés económico que hay sobre eso. Entonces, ahora es una preocupación que las mujeres no quieran embarazarse, o las personas con capacidad de gestar no quieran embarazarse. Entonces, pero porque tiene un impacto, digamos, en términos económicos. Por ejemplo, escuchaba a María del Mar que decía, o sea, todo lo que estaba diciendo, ¿verdad? De que básicamente el plan de vida te lo establece el sistema. Entonces, que tenés que tener la casa a tal edad, a tal otra tenés que tener un carro, a tal otra tenés que... O sea, hay un deber ser que está, no solamente es un deber ser social, sino también es un deber ser económico, de las cosas a las que tenés que tener ya acceso. Y eso es a fuerza de trabajo y de trabajos mal remunerados, ¿verdad? Con salarios precarios, ¿verdad? Y encima en un ambiente donde la precarización del empleo importa, ¿verdad? Entonces, yo creo que el control de los cuerpos de las mujeres está relacionado con el sistema económico, el sistema capitalista, ¿verdad? Entonces, creo que esa mirada debería de estar incluida, digamos, cuando hablamos de las maternidades, porque no es solamente porque la mujer es porque es un mandato de género, ¿verdad? Sí es un mandato de género, pero también es un mandato de género que tiene un impacto en las relaciones económicas también. Entonces creo que un poco por ahí, y sobre todo, digamos, en el caso de El Salvador, donde hay políticas que discriminan a las mujeres, ¿verdad? Que se persigue exclusivamente a las mujeres, no hay hombres criminalizados por aborto, y si los hay, están relacionados a temas de violencia, es decir, que golpearon tanto a la mujer que la hicieron abortar, y por esa razón están presos, pero no está directamente relacionado por el delito de la penalización absoluta del aborto. Entonces creo yo que no sé, que creo que hay un tema ahí de control del cuerpo de las mujeres que responde a esas ideas. Y como decía, en El Salvador hay una tendencia a la aporofobia, ¿verdad? A las fobias contra las personas que están en situación de pobreza, porque las políticas económicas, las políticas de desarrollo están enfocadas en negar la pobreza, en negar, digamos, casi que invisibilizar a las personas que están en situación de pobreza. Por ahí me quedo. Ambas habéis mencionado la educación integral sexual. En Euskadi, esta educación cada vez es mayor, cada vez se da más importancia. María, ¿cómo crees que influye esta educación a la decisión de la maternidad de ser madre o padre y el bienestar de la mujer ahí en el País Vasco?
La educación sexual tiene un papel fundamental en las decisiones de la maternidad, al final una educación integral, porque puede empoderar a tomar decisiones informadas sobre la vida reproductiva, cosa que no se hacía antes. Al final, los programas educativos integrales que incluyen información sobre anticoncepción, derechos reproductivos y salud sexual, pues demuestran ser efectivos en la reducción de embarazos no deseados y en una planificación familiar consciente. Es muy importante ser consciente de la necesidad de esta educación, pero también es muy importante visibilizar que aún faltan muchas áreas de mejora en cuanto a garantizar que esta educación llegue a todas las mujeres independientemente de su entorno socioeconómico, ¿no? Que creo que al final es una situación que enfrentamos en cualquier parte del mundo. También quiero recalcar que lo que decía Mariana sobre cómo está ligado a la economía y al capitalismo, el cuerpo de la mujer y este papel de ser madre. Aquí en el País Vasco hace unos años ha empezado el gobierno vasco una campaña donde te pagan al tener un hijo. O sea, como decía ella, llega a un punto que son embarazos que están casi, ¿no?, como impulsados por el gobierno, ¿no? Aquí te pagan por tener un hijo en cuanto nace, por el primero, por el segundo, por el tercero. Entonces, al final, están fomentando, por una parte, el intentar mantener la pirámide poblacional y al final necesitar que hayan niños para que haya una mano de obra en un futuro, para que se paguen las pensiones y todo lo que hay detrás. Pero claro, al final todo esto recae en la mujer, que es la que tiene los hijos. Entonces también es bastante interesante cómo a quién le llega esta publicidad, ¿no? Luego se ha visto también cómo ha crecido en los últimos años la población migrante, que hace unos años no se percibía ni entrar a países europeos, y hoy en día es totalmente asequible venir, vivir aquí, quedarte, porque lo ven como un foco de posibles mujeres o familias que van a tener hijos, y que van a tener hijos que van a ser hijos, pues eso, vascos, van a nacer aquí, van a crecer aquí, y es lo que les interesa. Entonces, es bien importante, como decía Mariana, analizar y seguir uniendo el capitalismo y el poder económico, la necesidad, los intereses, como queramos llamarlo, a la mujer, a su cuerpo y a sus decisiones. Entonces, la educación sexual integral tiene que ir más allá. O sea, yo creo que todos estos conceptos, toda esta situación de la globalización, del mundo, de las necesidades que estamos viviendo hoy en día, también deben estar incluidas en toda esta información que recibimos en cuanto a la educación. Entonces, tiene que ser más completa cada día y lo principal, llegar a todas las mujeres que lo necesiten sin importar su entorno socioeconómico. O sea, no solo quedarnos en qué enfermedades puedes agarrar o qué preservativos puedes usar, ¿no? Al final también incluir los sistemas y culturas que empujan esta maternidad. Eso ¿Sí? es. Sí, eso es. Al final, se considera que la educación sexual integral incluye anticoncepción, derechos reproductivos y salud sexual. Claro, al final, todo dirigido a la mujer para elegir y poder decidir, entre comillas, cómo y cuándo ser madre, ¿no? Pero al final tenemos que ver más allá lo que decía Mariana, el mandato que viene del por qué necesitamos esta información y el por qué tenemos que ser madres o por qué se quiere que lo seamos. Claro. Para poder llegar a conscientemente tomar una decisión, pues eso, consciente, decidida, no impulsada por lo que se espera que seamos. Claro, en El Salvador, en cambio, esta educación sexual es muy mínima. ¿Cómo afecta esta falta de educación en la decisión de la mujer al decidir ser madre? Mariana. Bueno, mira, está claro que la ausencia de la educación integral en la sexualidad va a tener un impacto en la violencia sexual, ¿verdad? Muchas niñas y niños no saben lo que les ocurre, no saben nombrar
lo que están experimentando. Entonces, una educación integral en la sexualidad les podría dar herramientas, ¿verdad? También puede darles herramientas a los padres, a las madres y al personal docente, que son quienes les toca enfrentar, digamos, de primera mano las situaciones que viven las infancias. Yo quiero hacer una referencia a algo que decía María, que me parece muy importante y que no debemos dejar pasar, y es el papel de los hombres, de los niños, los varones. ¿Por qué? Porque creo que, digamos, toda esta publicidad de la que hablaba María, aún las políticas de salud sexual y reproductiva, casi todas están enfocadas en las mujeres. 2 puntos ahí para mí importantes. Primero es que en países como en el País Vasco, que nos contaba María, donde hay un tema demográfico, digamos, y un interés por mantener la población y que las mujeres nos pongamos a parir, me parece muy importante también recalcar que, digamos, tenemos un papel importante, ¿verdad? Sí, por la capacidad de gestar, pero debería ser más allá, ¿verdad? Pero bueno, que sin embargo, las mujeres tenemos, digamos, hay discriminación laboral, recibimos menos salarios que los hombres, entonces al final lo que importa son nuestros úteros y todo nuestro sistema reproductivo, ¿verdad? Pero no, no importamos como ciudadanas, importamos como incubadoras. Entonces yo creo que las políticas, o debería de exigirse, que las políticas tengan otra perspectiva, ¿verdad? Y por otro lado, esa responsabilidad, cuando hablamos de educación integral de la sexualidad, la responsabilidad únicamente recae en las mujeres. Es también otra dificultad porque los hombres también están implicados, ¿verdad? Entonces, o sea, pienso que tenemos como, por ejemplo, eso, evitar los embarazos y se les habla únicamente a las mujeres. Entonces, no hablar de esa forma de ser hombre, de cómo el falo se utiliza para generar violencia. No en todos los casos, pues, pero creo que es importante también visibilizar esa educación también desde ahí, ¿verdad? Entonces también esa es la propuesta de la educación integral de la sexualidad, pues. Sin embargo, aquí tenemos oposición a eso, que a mí me parece absurdo que una sociedad se pueda decir que está en contra de darle herramientas a los niños y a las niñas para evitar la violencia sexual, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿quién está interesado en que eso siga? Y aquí, en El Salvador, principalmente la oposición viene de las iglesias, de todas las categorías, ¿verdad? Y de todos los sabores. Entonces, se sabe también que muchos líderes de las iglesias también son agresores sexuales, ¿verdad? De niñas y niños. Entonces digo yo, bueno, ahí hay otro interés, ¿verdad? Entonces, digamos, eso es para mí como lo que ocurre también en El Salvador, ¿verdad? Nuevamente hay un interés sobre los cuerpos de las mujeres, y un interés en términos globales de valorizar nuestro ser, ¿verdad? Entonces, exacerbar la capacidad reproductiva de las mujeres, pero no reconocernos como ciudadanas. Y eso me parece a mí que es un punto que debemos de traer a la discusión y cuestionarlo. Entonces, a través de las intervenciones sociales, ¿cómo podríamos tratar ese cambio? Mariana. Buena pregunta. Pues yo no tengo la solución. Creo que desde los feminismos, ¿verdad? Seguimos haciendo esa disputa también sobre nuestros propios cuerpos, pues, ¿verdad? Disputando nuestras autonomías. Creo que de ahí se hace como una lucha, digamos,
y yo creo que en El Salvador, con tantos retrocesos en materia de derechos humanos, es muy difícil poder hacer alguna incidencia en las políticas. Por ejemplo, nosotras estábamos caminando hacia la despenalización del aborto, a tener políticas de salud sexual y reproductivas, pero ahora con el presidente actual, con ese gobierno, tenemos un retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos, no existen. O sea, no existe. Y, por ejemplo, la negación de las personas sexogénero disidentes. O sea, aquí, o sea, las lesbianas ni hablar, no hay existencia posible. Creo que tenemos un retroceso en El Salvador, por lo que la intervención social básicamente cae en las demandas de los movimientos sociales, pero no de todos los movimientos sociales. O sea, básicamente recae en los movimientos feministas y en los movimientos de las personas LGTBIQ+. Eso es lo que tenemos ahora, pues, porque hay demasiado retroceso en materia de derechos humanos y de derechos sexuales y de derechos reproductivos, ni hablamos. O sea, estamos disputando con un presidente que va ahí de moderno, pero que tiene un deseo de volver a los años 50 que inexplicable, pues. Mucho Bitcoin, pero poco reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos, o sea, cero. Y en el País Vasco, ahí, Mariana, ¿cómo se podría tratar ese...? Sí, yo creo que las intervenciones sociales deben abordar estos temas de manera integral, ¿no? Que es lo que hemos estado diciendo. Hay que reconocer la sexualidad, los estereotipos y los derechos de una manera interconectada. Al final, yo como educadora social considero que es fundamental que se promueva una educación, aparte de inclusiva, que esté basada en derechos. O sea, que no solo proporcione información, sino que también desafíe todos esos estereotipos de género que hemos mencionado. Y bueno, yo escucho a Mariana y un poco de lo que conozco de El Salvador y al final dices, bueno, se intenta avanzar, pero ¿hacia dónde estamos avanzando? O sea, allí es nula ¿no? el concepto de educación sexual integral. Aquí está aceptado, reconocido, tenemos en nuestras políticas de salud como mujer una matrona que nos aconseja en cuanto a derechos sexuales y reproductivos, puedes elegir tu método, es casi gratuito, pero luego también, o sea, yo con mi pareja asistes, quieres tener una planificación familiar y el 99% de los métodos son para ti como mujer. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? También es necesario que esta educación sexual integral tenga una visión de género de dos. Al final, el hombre puede embarazar a una mujer al día y una mujer, como mucho, puede tener 2 embarazos en un año. Entonces, ¿hacia dónde está el foco, no? O sea, este paso que se quiere dar tiene que darse de una manera totalmente hacia las dos. O sea, para mí deben haber más opciones hacia los hombres y todo esto se remonta en una desestructuración de la educación y empezar con una educación desde cero de una nueva generación que aprenda desde los roles y desde el papel como niño, como niña, y es un trabajo enorme que yo creo que son años y es eso, desestructurar todo un sistema, pero bueno, eso sería el ideal, ¿no? El mundo perfecto. Y bueno, también creo que es crucial que se garantice en los servicios de salud sexual y reproductivo que se incluya el derecho al aborto seguro y legal, además de gratuito, ya que es la única manera de que las mujeres puedan tomar decisiones libres sobre su maternidad. Y bueno, estos esfuerzos tienen que estar acompañados de políticas públicas que apoyen una igualdad de género, que protejan los derechos de todas las personas independientemente de su identidad, como bien lo decía Mariana, y de la situación socioeconómica. Hay mucho trabajo por hacer y la intervención social es crucial. Al final tiene que ser una intervención socioeducativa y
y que tiene que ir muy arraigada desde la educación, desde, vamos, las primeras etapas y bueno, esperemos que sea posible. Ojalá. Bueno, pues ha sido súper interesante. Además, a mí personalmente me habéis ayudado mogollón a entender mejor este tema que igual en muchos casos no se habla, ¿no? Y teniendo en cuenta que eso que son dos contextos muy diferentes, pues muchas gracias a las dos. Y con esto llegamos al final de nuestro programa de hoy. Y también hacemos el cierre del programa de Dos Mundos, una lucha, el análisis del feminismo entre el País Vasco y El Salvador. Y agradeceros, como he dicho, a vosotras dos, María y Mariana, por haber venido hoy. Gracias a ti. También quiero agradecer a las compañeras que habían participado en los programas anteriores. Primero fue María Candelaria Navas y Maitane Picaza. En el segundo, sobre transfeminismo, fue Aichole Araneta y Aranza Rivas. Y en el Obstáculos del Movimiento Feminista tuvimos a Milagros de la Paz Alvarado y María Viadero Hacha. Gracias a todas vosotras y también a vosotros les oyentes. Gracias por acompañarnos y esperemos que os haya gustado este programa. Y si te interesa volver a escucharlo, pues lo tenéis en Spotify, Radio de Todas Salvador, y también en YouTube, en el canal de la colectiva Todas TV. Adiós, gracias. Adiós. Adiós.